Estoy recordando mi visita a ustedes allá en Ciudad de Panamá en noviembre del 2019. Ya pasó 1 año y 4 meses, casi 5. Y bueno, realmente fue un tiempo lindo estar allá con ustedes y nos alegra saber también que en medio de las pruebas que hemos tenido, sobre todo el año pasado, 2020, ustedes han estado perseverando en el Señor y juntos también a través de estos medios virtuales. Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo compartiendo la palabra. Yo traigo para compartir a ustedes hoy un desafío, hermanos, un reto, una invitación también. Posiblemente todos nos hemos estado preguntando, bueno, ¿por qué el Señor habrá permitido todas estas cosas que han estado pasando en el mundo? La pandemia que ha traído tanto dolor y enfermedad y muerte, tanta zozobra, tanto temor, tanta incertidumbre, tantos cambios en el mundo, ¿no? De hecho, nos estamos reuniendo hoy a través de esta plataforma de Zoom precisamente por eso mismo. Pero hay un desafío que sigue estando ahí delante de nosotros, que lo encontramos en la palabra del Señor también. Y este es el desafío. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan también seguir el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. El desafío, hermanos, es a cambiar el mundo. La invitación es a cambiar el mundo. El reto es a que entendamos que pase lo que pase sobre el mundo, sobre el planeta Tierra en el que estamos, el Señor sigue esperando de nosotros como su iglesia, como su cuerpo, que transformemos, que cambiemos con la luz de la palabra, con la luz del evangelio, con su amor, el mundo en el que vivimos. Sigue estando este reto y sigue estando este desafío. La iglesia sigue teniendo este llamado, hermanos, esta misión también, si lo podemos ver así. Así que bueno, vamos a lanzar el reto y vamos a preguntar al final cuántos están dispuestos a asumirlo. Para introducirnos en el tema, permítanme compartirles una historia. En 1978, este señor que vemos aquí se llama Michael H. Hart. Él es un astrofísico estadounidense. Escribió un libro titulado Los 100, un ranking de las personas más influyentes en la historia. Según el mismo autor, Michael, esta fue una lista absolutamente personal y propia. Por tanto, sujeta a discusión y debate. ¿Cuáles fueron los criterios que él tomó en cuenta para confeccionar esa lista? ¿Le gustaría a usted saber en qué se basó este señor para definir quiénes eran las 100 personas más influyentes de la historia? Bueno, les comparto aquí un pequeñito resumen. Él lo primero a lo que puso atención fue: no voy a aceptar a ningún personaje anónimo. Es decir, debían ser personas con nombre y apellido, ¿no? Personas conocidas. También dijo, las personas deben ser juzgadas por sus actos y no por la facilidad de que otros los hubieran llevado a cabo. Es decir, estas personas de esta lista deberían haber hecho algo extraordinario, no solo acciones comunes. 3. Estos actos deben tener una repercusión conocida o valorable. Es decir, se puede medir el impacto de las acciones de estas 100 personas. Número 4. Estos actos deben tener una repercusión de tipo universal frente a los de influencia meramente local. Es decir, que deberían las acciones de estas personas haber tenido un resultado en todo el globo,
en todo el planeta, idealmente. No solo en una pequeña comunidad o en una ciudad o aún no solo en un país, sino en todo el mundo. 5. El número de personas sobre las que influyó, en qué grado lo hizo y a lo largo de cuánto tiempo. También eso es importante en esta lista de Michael. ¿Cuántas fueron las personas que fueron impactadas por la vida de este personaje? ¿Y por cuánto tiempo? Obviamente, entre más tiempo, pues eso daba más puntos, ¿no? Para estar en esta lista. Y número 6. ¿Cuántos de esos logros han llegado hasta la actualidad? ¿Cuánto del impacto de la vida, de las acciones, de las obras de estas personas de esta lista han logrado permanecer a lo largo del tiempo en la historia y han llegado hasta nosotros? Muy bien. ¿Les gustaría a ustedes conocer cuáles son esos personajes, de acuerdo con este autor, que han sido los más influyentes en la historia? Y no sé si ya tendrán en su mente tal vez algunos nombres ahí, posibles candidatos. ¿A quiénes pondrían ustedes en su lista? Si ustedes hicieran su lista, ¿quiénes estarían ahí en el top 10, como dicen los hermanos americanos? ¿Quiénes serían los 10 personajes más influyentes de la historia? Veamos si coinciden con la lista de este señor. Los primeros 10 personajes de esta lista fueron los siguientes. Número 1. Se van a sorprender seguramente. Mahoma, el fundador del Islam. Número 2. Isaac Newton, un científico inglés. Número 3. Jesucristo, fundador del cristianismo. Número 4. Buda, fundador del budismo. 5. Confucio, filósofo chino. 6. Pablo de Tarso, impulsor del cristianismo. 7. Kai Lun, el inventor del papel en China. 8. Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta de tipos movibles, por las cuales hemos podido ahora imprimir libros desde hace 500 años. 9. Cristóbal Colón, primer europeo en dar a conocer América en Europa. Conquistador también, dirían muchos. Y número 10. El señor Albert Einstein, científico alemán y bueno, norteamericano finalmente también. Muy bien, hermanos. ¿Qué piensan de esta lista? No sé, mi hermano Luis, si podremos habilitar el micrófono un par de minutos para que los hermanos reaccionen a esta lista. ¿Cómo la ven? ¿Están de acuerdo con esa lista? ¿Les gusta o no les gusta? Veo a mi hermano Alex Blanco muy atento a la lista, analizándola. No sé si querrá compartirnos su opinión. Mi hermano, ¿habías visto esta lista? ¿Qué piensas de este libro, de este autor? Bueno, no estoy tan de acuerdo y en verdad, no sé, pusiera, no sé, a Jesucristo primero que todo, porque como él es el fundador de todas las cosas, no estoy de acuerdo con la lista esta. Me imaginé, mi hermano. Lo pondrías a él en número 1 entonces, al Señor Jesucristo. De primero. Ok. ¿Y de los demás no tienes problemas? Puedo disertar un poco entre ellos en el orden. Ajá. Puede ser que en la historia personas más influyentes que ellos, pero pueden que sean esos 10. Ok. Mi hermana Elba Bonilla, también la veo con mucho deseo de opinar. Sí, hermano, yo pondría a Jesucristo y como segundo pondría a Pablo de Tarso.
Wow. Ujú. Tremendo, sí. Los aportes del apóstol Pablo son muy, muy importantes también, por supuesto. Muy bien. Mi hermano Ronnie, también lo veo con ganas ahí de participar. Adelante, por favor. Sí, de esa lista me llama la atención poderosamente haber encontrado a Pablo de Tarso en la lista. Ah, mira. Eh, sí, la verdad es que esperaba encontrar a los fundadores de las religiones más grandes del mundo, pues esta lista fue hecha por un hombre que Sí. no se dijo que era un creyente, No, así que me imagino no lo que es. no lo es, correcto. Entonces lo habrá hecho objetivamente, supuestamente. Así que esperaba encontrar a los grandes fundadores de las religiones del mundo, pero no esperaría encontrar a Pablo de Tarso en esa lista. Pero tiene algún sentido con lo que describió al principio, que los efectos de lo que se hizo, que haya durado hasta el presente. Efectivamente, el Espíritu Santo utilizó a Pablo de Tarso y lo sigue utilizando hasta el presente. ¿Verdad bueno, para el resto del mundo tal vez no va a ser conocido, a menos que sea un lugar donde el cristianismo se da a conocer. Correcto. Muy bueno, hermano. Gracias por su aporte. Muy bien. Y miren, quizás cada uno de nosotros podría lanzarse a esta buenos días, misma pastor. empresa. Buenos Sí, días, hermana pastor. Elba. Adelante. No, es que me preguntaba, o sea, me llama mucho la atención realmente la lista, porque ya sabemos los criterios con que se ha basado este señor. Sí. Pero me llama mucho la atención que ha puesto a Mahoma de número 1. Y por supuesto que yo también coincido con el resto de mis hermanos en poner a Jesucristo de número 1. Claro. Pero me llama la atención por qué el Islam. O sea, sé que hay criterios de selección, pero ¿será que había algo muy en particular que lo hizo colocar de número 1? Esa es mi gran pregunta, porque me pongo a pensar en eso. O sea, no sé, tuvo que haber algo muy en particular para ponerlo de número 1. Es eso, pero sí coincido con mis hermanos de la misma forma. Sí, quizás, bueno, no lo puedo afirmar 100% por certeza porque no he leído todo el libro, solo extraje la lista básicamente, me llamó la atención esto, pero podría sospechar que una de las razones de que aparezca número 1 Mahoma es porque el Islam en los últimos 40, 50 años se ha convertido en una religión de más alto crecimiento en todo el mundo. Y ese es un dato importante para nosotros también como creyentes en Cristo. Es la religión que más se ha extendido y de hecho Europa misma ha sido pues ya casi invadida. Varios países están reportando porcentajes de musulmanes muy altos. Y bueno, ustedes en Panamá también tienen ya una buena presencia también de esta comunidad. Y está llegando a todos los países de América Latina también. Quizás podría ser esa razón. Muchas gracias por ese aporte también, hermana Elba Cortés. Y decía, hermanos, que cada uno de nosotros podría elaborar su propia lista y pensar en personas que con pocas cosas, pequeñas cosas, han impactado el mundo enormemente. Solo piensen un par de ejemplos más. El creador de WhatsApp o los creadores de WhatsApp, no sé si usted conoce quiénes son. Pero imagínense que actualmente esa es una red social, es una aplicación que ha venido a conectar el mundo de una manera como nunca antes lo había hecho. Me imagino que todos los que estamos aquí usamos WhatsApp, a pesar de que a final del año pasado o principio de este año hubo por ahí noticias de que nos iban a controlar más los datos, la información, y mucha gente migró a otras plataformas, sigue siendo WhatsApp la que más gente tiene conectada. Y el WhatsApp hizo a un lado a los mensajes de texto de los celulares, hizo a un lado aún las llamadas telefónicas. Y en muchos sentidos está siendo una herramienta que está causando un tremendo impacto en el mundo. Piensen en Facebook, por ejemplo. Otra persona, otro fundador, otro diseñador, otro creador. Más de 1.000 millones de personas en el planeta Tierra tenemos una cuenta en Facebook. No sé si ahora 1.200 millones posiblemente.
y somos 7.500 millones de personas. Es decir, 1 de cada 7 seres humanos en el planeta Tierra tienen, usan y conocen Facebook, por ejemplo. ¿Qué impacto más grande tiene eso? Y bueno, y si nos vamos a este tipo de programas como el que estamos usando hoy, Zoom, antes de la pandemia, Zoom era un programita conocido por muy pocas personas, usado por muy pocas personas. Pero ahora ha desplazado a programas y a plataformas mucho más grandes y hace mucho más años funcionando, como la famosa Skype, por ejemplo. Vean cómo el impacto de una persona o de pocas personas puede cambiar y transformar el mundo enormemente. Así que pensemos en estas listas, pensemos en estas personas, pensemos también en el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. ¿Podremos nosotros, hermanos, al igual que estas personas de estas listas, y no comparto los 100 porque si no, no nos da el tiempo, causar un impacto positivo, un impacto favorable en la historia de la humanidad? Nosotros como hijos de Dios, nosotros como siervos de Cristo, nosotros como parte de la iglesia del Señor, ¿podremos hacer algo tan poderoso, tan influyente, tan transformador como estas personas lo han hecho en sus vidas? Quiero que responda esa pregunta de manera personal mientras seguimos en este mensaje. Yo pienso que la respuesta a esas preguntas debería ser que sí. Sí podemos cambiar. Sí podemos causar ese impacto. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno, aquí está la primera parte de la respuesta. Si queremos cambiar el mundo, hermanos, ¿por dónde empieza el cambio? Bueno, precisamente por lo que tenemos aquí en la pantalla. Necesitamos primero dejar que Dios nos cambie a nosotros. Este es uno de los secretos del cristianismo. El cristianismo no solo es una religión, no solamente es una ideología, no solamente es un mensaje, no solamente es una teoría. En realidad el cristianismo es vida, es cambio, es transformación desde adentro hacia afuera. Mateo 5:16 dice, voy a leer de la Reina Valera contemporánea, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esa es la expectativa del Señor. Estas son palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué espera Él que hagamos nosotros con buenas obras? Bueno, que esas buenas obras sean como la luz que alumbre delante de todos. Y que de esa manera esa luz haga que las personas glorifiquen al Padre Celestial. Preguntémonos esta mañana, mi vida, mi estilo de vida, la manera en que yo vivo, hablo, pienso, actúo, mis buenas obras, ¿están siendo esa luz delante de todos? ¿Están dándole gloria al Padre que está en los cielos? ¿Estoy yo causando ese impacto ya desde este momento? Y para tal vez detallarlo un poquitito más, este cambio que Dios debe hacer en nosotros primero, debe comenzar obviamente en nuestro corazón. Y bueno, tal vez va a sonar un poco raro la pregunta que voy a hacer, pero hay que hacerla. Somos parte de una congregación, somos parte de una iglesia. ¿Verdaderamente ya nos hemos convertido a Cristo? ¿Verdaderamente tú ya le has dado tu corazón al Señor? ¿Verdaderamente el Espíritu de Dios habita en ti? ¿Eres una nueva criatura, como dice la palabra? ¿Tienes nuevos valores? ¿Tienes nuevos principios? ¿Tienes nuevos sueños? ¿Nuevas metas? Y tal vez algunos dirían, esas preguntas sobran. No puede preguntar eso a cristianos. Pues le cuento que sí hay que preguntarla.
porque incluso en la palabra, en el Nuevo Testamento, muchas veces encontramos al apóstol Pablo haciendo preguntas parecidas y sorprendiéndose de la conducta de muchos miembros de las iglesias del primer siglo. Y de alguna manera preguntándose, ¿ustedes verdaderamente ya conocieron a Cristo? ¿Ustedes verdaderamente lo aman a Él? ¿Ustedes verdaderamente están haciendo la voluntad de Dios? Así que hoy, esta mañana, este domingo, vale la pena. Pregúntese, ¿yo ya me convertí al Señor? ¿Ya el cambio comenzó en mi corazón? ¿Usted puede dar fe de la transformación que ha habido en su propia vida? Porque le cuento, puede haber muchas personas congregándose, siendo parte de iglesias cristianas hoy, que todavía no han nacido de nuevo, que todavía no conocen a Cristo verdaderamente como Señor y Salvador de sus vidas. Déjeme agregar un poquito más aquí al cambio que debe empezar en nosotros. No podemos predicar lo que no vivimos. Esta es una de las máximas del cristianismo. Por allá dice un texto bíblico, predicador, predícate a ti mismo. Necesitamos entender esto también. Como dije, el cristianismo no es solo una teoría linda, hermosa, muy bien pensada, muy bien elaborada. El cristianismo en esencia es vivencia, experiencia y a diario y en medio de cualquier situación y circunstancia. ¿Qué estás predicando tú? Podría ser el mensaje de Cristo, el evangelio, gloria a Dios, pero la pregunta es, ¿lo estás viviendo? Es más, la mejor manera de predicar no es la palabra hablada. La mejor manera de predicar es tu testimonio. Es la palabra vivida. Alguien dijo por allí, predica todo el tiempo y si es necesario, habla. Pero un elemento más que agregamos aquí también. El cristianismo, hermanos, es práctica, no teoría. Esencialmente, cuando el Señor Jesucristo llamó a aquellos hombres que lo siguieran, ¿qué les dijo el Señor? Vengan, que les voy a dar 3 años de entrenamiento intensivo, un instituto bíblico que acabo de fundar, se llama el Seminario Bíblico Teológico de Nazaret, siglo I. No, ¿verdad? No les dijo, inscríbanse en este curso de Apologética Cristiana 1 por Zoom, nos vamos a ver todos los martes a las 7 de la noche. No, para nada. Les dijo, síganme. Vivan conmigo. Vean. Escuchen. Aprendan. Hagan lo que yo hago. Esa es la escuela. Ese es el verdadero entrenamiento. Ese es el verdadero discipulado del cristianismo. Es lo mismo que hace un padre con su hijo en su casa cuando su hijo está pequeño. Es enseñarle a vivir. Desde enseñarle a dar sus primeros pasos, enseñarle a comer, enseñarle a bañarse, a vestirse, a hablar, a hacer todo en la vida. Así que también podemos preguntarnos aquí, ¿estoy yo verdaderamente viviendo la fe, viviendo el evangelio, viviendo el cristianismo? Y esto se aplica a tantas cosas, hermanos. Ahora leímos varios textos de la palabra. El hermano Luis nos dirigió y escogió pasajes muy hermosos de las Sagradas Escrituras. Todos esos pasajes los estamos verdaderamente experimentando en nuestras propias vidas.
No deben ser solo hermosas promesas, hermosas declaraciones de fe. Deben ser también vivencia para cada uno de nosotros. Así que, vuelvo a preguntar, ¿queremos cambiar el mundo? No veo las manos de todos, solo veo como a 3 hermanos ahí con video, pero si quieren levantar la mano, por lo menos ustedes en representación o un dedito arriba y decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero unirme a ti en esta aventura, en esta empresa, en este desafío de cambiar el mundo en el que vivimos. Sí, porque el mundo está mal, está, dirían muchos, patas hacia arriba. Sí, pero ¿a quién le toca ese cambio, esa transformación? ¿A los políticos nuestros? No, ya nos dimos cuenta que no funciona muy bien. ¿A quiénes? ¿A los economistas? No, cada vez nos dan recetas que menos funcionan. ¿A quiénes? ¿A los famosos cantantes y artistas de Hollywood? No. ¿A los deportistas que ganan millones? Tampoco nos van a ayudar mucho. Es la iglesia de Cristo la que tiene en sus manos, delante de sí, este mismo reto de transformación, de cambio, de darle vuelta a la historia. Y avanzamos un poco más, hermanos. Hay una frase aquí de un autor que no es cristiano, pero a propósito la puse. Mahatma Gandhi fue un líder muy importante de su país, de India, y dijo en una ocasión, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Mire qué sabiduría. Creo que es un buen resumen de lo que estamos diciendo aquí. Ahí empieza entonces el reto, hermanos. Hoy delante del Señor, en adoración, sí, en oración también, en clamor, deberíamos decirle al Señor, empieza por mí. ¿Usted quiere que sus vecinos cambien? Esos vecinos conflictivos, esos vecinos complicados, esos vecinos difíciles, esos compañeros de trabajo que casi son insoportables, esos jefes. ¡Wow! Y uno tiene el deseo de cambiarlos. No, el cambio tiene que empezar por nosotros. Muy bien, un número 2 aquí, un segundo ingrediente para el cambio del mundo. Después de lograr ver ese cambio a nivel personal, tenemos que subir una escala, un nivel más, y pensar en nuestra familia. El cambio también debe darse a nivel familiar, a nivel de hogar. Debemos permitirle a Dios que moldee nuestra familia, que transforme nuestras familias. Muchos han dicho que la base de la sociedad es la familia. Sí, correcto. Entonces, si una sociedad está enferma, eso significa que las familias están enfermas. Y por lo tanto, el cambio debe darse a nivel micro, del núcleo, de las células, la familia. Josué en el Antiguo Testamento, capítulo 24, versículo 15, Nueva Versión Internacional, dijo: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Josué puso al pueblo de Israel ante una decisión. ¿Van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan? Es la decisión libre de ustedes, les dijo Josué. Pero dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Ya eran los últimos días de la vida de este líder de la nación de Israel, el sucesor de Moisés. Todos sabemos un poquito de la vida de él, ¿verdad? Había llevado al pueblo a conquistar la tierra prometida.
y la había repartido a todas las tribus. Había hecho un buen trabajo. Y al final de sus días reúne al pueblo, a los líderes, y los confronta una vez más. ¿A quiénes van a servir ustedes? Ahora sí, como nación, como tribus, como familias, ¿van a volver a la idolatría de donde Dios los sacó? ¿O van a verdaderamente servir al Señor de todo corazón? Y Josué hace una declaración que todos hoy deberíamos hacer, pero no por repetir las palabras nada más como un lorito. No sé cómo dirán en Panamá, una cotorrita, un periquito, no sé cómo le dirán a esos animalitos, a esas avecitas que repiten cosas. No, no, hermano, se trata de hacer una declaración verdaderamente del corazón con convicción y compromiso. Mi familia y yo serviremos al Señor. Ese es el sentir, es esa la convicción suya también esta mañana, de también trabajar duro por su familia. Permítame explicar un poco más este punto. Ya sabemos que la base de toda sociedad es la familia. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo con esa declaración? Así que necesitamos nosotros como Iglesia de Cristo, en esta tarea, en este desafío, en esta aventura de cambiar el mundo, comenzar también por cambiar las familias. Y preguntémonos en esta mañana, ¿cómo está nuestra familia? Hoy, ahora. ¿Está nuestra familia bien? ¿Está sana? Y cuando digo bien y sana, no estoy pensando solo en lo físico, en lo material, sino especialmente en lo espiritual. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestro cónyuge? ¿Cómo están nuestros nietos? Y algunos ya aquí tienen nietos. Me imagino la hermana Elba debe tener algunos nietitos por allá. ¿Cómo está? ¿Están caminando en el Señor? ¿Estamos todos como familia obedeciendo a Dios? ¿Estamos amándolo a Él? ¿Haciendo su voluntad? ¿O parte de nuestra familia se ha quedado fuera de este reto, de este desafío? Hoy hay que hacer un alto y considerar esto, si realmente queremos cambiar el mundo. Otra declaración importante. La familia debe ser nuestra primera iglesia. Si usted es una de esas personas que anhela servir al Señor y anhela servir en la congregación, lo felicito. Pero antes de eso, esfuércense por servir a su propia familia primero. Ore por su familia. Predique a su familia. Dé testimonio a su familia. Visite a su familia. Sirva a su familia. Enséñele la palabra a su familia. Disipule a su familia. Todo lo que usted anhela hacer con la congregación, con la iglesia, hágalo primero con su casa, con su familia. Ese debe ser nuestro primer ministerio, nuestro primer círculo de influencia. Después del cambio personal, entonces vamos a ver lo de nuestra casa. No vaya a pasar lo que por allá un dicho popular dice: candil de la calle, oscuridad de la casa. No sé si por Panamá existirá ese dicho también, lo dirán con otras palabras, pero no podemos permitir eso en nuestras propias vidas. Debemos ser luz, como leímos en el primer texto bíblico de este mensaje. Afuera, sí, claro, pero en primer lugar adentro, en nuestro propio hogar. Número 3. ¿Qué vamos a enseñar a nuestra familia primordialmente? ¿Qué es lo primero? Bien, amar a Dios,
y amar al prójimo deberían ser nuestra prioridad número 1. Ya lo dice claramente la palabra del Señor desde Deuteronomio capítulo 6, donde a través de Moisés Dios le dijo al pueblo que era lo primero que debían hacer. Amar al Señor, amar a Dios y enseñarle a sus hijos, a su descendencia, a hacer lo mismo. Pero también se repite a lo largo de toda la historia bíblica. Y en el Nuevo Testamento le preguntaron al Señor cuál era el primero y el más grande mandamiento. Y él respondió con las mismas palabras. Lo primero es, ama al Señor, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el Señor se aseguró de agregar aquí el segundo grande mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que bueno, los que somos papá y mamá, abuelo o abuela, que tenemos influencia en la familia, ¿qué es lo primero que debemos procurar que nuestros hijos aprendan? A sumar y a restar, a leer de corrido, a hablar en inglés. ¿Qué es lo que primero debemos buscar? Asegurarnos que ellos tengan una profesión, ojalá universitaria, un título de doctor o de ingenieros, que tengan una buena profesión, un buen oficio, un buen negocio, un buen salario, un buen trabajo. No, esa no es lo primero. A lo largo de todas las etapas del crecimiento de un niño o una niña, de un hijo o de una hija, el papá y la mamá, verdaderamente cristianos, deberían asegurarse de que sus hijos amen a Dios y amen al prójimo, en primer lugar. Porque nada habremos hecho, hermanos, con que nuestros hijos lleguen a ser grandes profesionales de cualquiera de las ciencias o de las ramas del conocimiento humano, grandes profesionales en la sociedad, quizás hasta podrían llegar a ser presidentes de la república, diputados, lo que usted quiera, pero si no aman a Dios y no aman al prójimo, no habremos logrado mucho. Habremos fallado en nuestra tarea principal. Así que vamos a dejar que Dios nos cambie a nosotros mismos. Amén. Pero también vamos a pedirle al Señor que cambie nuestra familia a través de nosotros. Amén, hermanos. Muy bien. Y vamos al último elemento de este mensaje. Pero antes aquí hay una frasecita de otro autor, Anthony de Mello. Dice, a medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir, Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho. ¿Qué les parece esa oración? Sí, es muy lindo que soñemos con irnos a la China o a la India o al Medio Oriente o al África a salvar a los perdidos. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero no lo hagas si antes no te has asegurado de también salvar a tu familia y a tus amigos más cercanos. Y aquí está el tercer elemento, finalmente. Después de pedir al Señor que cambie nuestras vidas, que cambie nuestra familia, un tercer consejo para lograr el cambiar al mundo es unirnos a otros que sueñan el mismo sueño, a otros que sueñan con cambiar el mundo. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 13 al 14, nueva versión internacional, leemos lo siguiente. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás,
Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Este pequeño grupo que se menciona aquí, hermanos, es el núcleo de la iglesia cristiana, de la iglesia naciente, de la iglesia que el Señor Jesucristo estableció. Y ahí pueden ver ustedes las personas que decidieron seguir a Jesús, que decidieron que sus vidas cambiaran por Dios, fuesen cambiadas por el Señor, que decidieron someter aún sus propias familias también al señorío de Cristo. Porque aún dentro de esta descripción que se nos da aquí podemos ver vínculos familiares. Las mujeres o las esposas de estos varones. Dentro de estos varones habían hermanos también. Y aún, qué lindo ver la última parte. Habla de los hermanos de Jesús y de su madre María, de la familia terrenal del Señor Jesucristo. Estas personas, un grupito de gente muy humilde, muy sencilla, la mayoría de ellos de Galilea, no muy famosos, no muy poderosos, no tan influyentes, pero juntos, habiendo sido discipulados por el Señor Jesucristo, tenían un sueño. ¿Cuál era el sueño de ellos? Cumplir el mandato, la gran comisión, la tarea que el Señor Jesucristo había comenzado. Y ahí estaban juntos. De hecho, el Señor les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa que el Padre iba a enviar sobre ellos, que recibieran la unción del Espíritu Santo. Y así, de igual manera, nosotros hoy, hermanos, también debemos asegurarnos de encontrar visionarios y soñadores. Dentro de la iglesia de Cristo deberíamos encontrarlos en primer lugar. Porque si dentro de la iglesia cristiana no hay gente con visión y con sueños y con esperanza todavía, ¿a dónde los vamos a encontrar entonces? Si dentro de la iglesia de Cristo no hay fe, no hay optimismo de que todavía puede Dios cambiar personas, puede Dios cambiar familias, puede Dios cambiar naciones, ¿a dónde los vamos a encontrar? Así que, aunque el mundo esté encima de nosotros, como era para ese pequeño grupito de discípulos de Jesús hace más de 2000 años atrás en Jerusalén, pero ellos confiaron en la palabra del Señor y con el Señor, con la unción del Espíritu Santo, hicieron grandes cosas. También nosotros, hermanos. Aunque ustedes como congregación allá en Panamá pudieran verse muy pequeños, sé que allá en Panamá seguro habrá congregaciones mucho más grandes, con cientos de personas o miles, quizás con muchos más recursos, con edificios, con instalaciones propias muy lindas, con radio, con televisión, con mucho personal a tiempo completo, etc. Pero no hace falta esas cosas. Esas son cosas que el Señor podrá añadir después en el camino. ¿Cuáles son los ingredientes más importantes para empezar esta gran empresa? Visión, sueños, que el Señor dé en su corazón. Visión y sueños apegados, obviamente, a la visión de Dios y a los sueños de Dios. Y aunque ustedes se vean pequeños ahora, Dios podrá hacer grandes cosas con ustedes también el día de mañana. Y podrán ustedes impactar y bendecir enormemente a su país, a su nación. Y desde Panamá, impactar y bendecir naciones, las naciones de la tierra. Únanse cada vez más.
No todo está perdido en el mundo. Aunque todos los días leemos muchas noticias negativas, malas noticias. Aún lo de la pandemia pareciera no detenerse todavía. Hay países en los que en vez de disminuir la cantidad de contagios y de enfermos y de muertes, más bien están aumentando. No sé cómo estarán los números en Panamá ahora. Pero ayer recibimos noticias de que la situación, por ejemplo, en Brasil está terrible. Pero aún en medio de todas estas malas noticias, hermanos, nosotros no perdamos de vista a qué nos ha llamado el Señor. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra tarea? El impacto que Dios quiere que realicemos. Y finalmente, apoyemos, hermanos, la tarea, la labor del Centro Cristiano de Panamá. Y cuando oigo esto, estoy pensando en apoyar a sus pastores. Yo creo que no están conectados con nosotros hoy, ¿verdad, mi hermano Luis? Me contó el pastor Gustavo que andaban fuera de la ciudad. No sé si habrán podido conectarse por allí con algún dispositivo celular. No sé si estarán por acá. Sí, hermano, están a través de YouTube. Ah, bueno. En YouTube nos están viendo, oyendo, pero les cuento que esto no me lo pidió Gustavo ni Dianita tampoco, hermanos, pero sí se los comparto de mi corazón también. Los pastores necesitamos sentir el apoyo de los miembros de la iglesia, sentir el apoyo del liderazgo de la congregación. Porque los pastores solos no podemos hacer la tarea completa, hermanos. Nosotros como pastores tenemos ciertas responsabilidades, pero es cuando nos unimos todos como familia de la fe, todos como congregación, desde el más pequeño, desde el más nuevo convertido hasta el que tenga más años de caminar en el Señor, el más maduro. Apoyemos la visión que Dios les ha dado a ustedes, el Señor les ha dado a través de sus pastores. ¿Cómo lo hacemos? Orando unos por otros todos los días, hermanos. Ahí empieza la tarea. Apoyemos con nuestras finanzas, aunque no tengamos mucho, quizás solo un poquito, demos ese poquito. Dispongámonos a servir, a colaborar. No pongamos por delante excusas o a veces hasta pretextos o peros, que no tenemos tiempo, que estamos muy ocupados. No, hagamos el trabajo juntos que el Señor nos ha regalado para hacer juntos, como familia, como equipo, como ejército, como cuerpo de Cristo. Y entonces vamos a poder ver el impacto de esta congregación mucho mayor. Claro, porque como dice también un dicho popular, en la unión está la fuerza. Sumando el trabajo de cada uno de ustedes, el impacto como congregación será mucho mayor. Así que empezamos pidiéndole al Señor que haga un cambio en nosotros, que haga un cambio en nuestras familias, pero también que use a esta iglesia, a esta congregación, a esta comunidad de fe, para causar también un impacto positivo, un impacto en toda la nación y más allá. Margaret Mead, una autora, dice: nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Y no sé si identifican ustedes esa fotografía de abajo. Si se reconocen allí. Por eso es una fotografía que tomé cuando estuve con ustedes allá en el 2019. Ahí en el lugar donde ustedes se reunían, ¿no? Parque Metropolitano se llama ahí, hermano. Bueno, tuvimos una reunión muy linda. Recuerdo que estuvimos orando por la familia Vergara y buscando cómo apoyarles de una mejor forma. Bueno, precisamente,
¿Qué tenemos en el Centro Cristiano de Panamá? Tenemos a un grupo de personas comprometidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan su mano, su dedito y dicen sí, estamos comprometidos? Bueno, si eso es cierto, de acuerdo a esta declaración, son estos grupos de personas comprometidas los que cambian el mundo finalmente. Y para terminar, una conclusión aquí tomando un pensamiento de este señor, don Steve Jobs. Muchos de ustedes tal vez en su mano tienen un aparato desarrollado, inventado, creado por este hombre, que ya no vive, por cierto. Aquí veo uno que dice Cynthia's iPad. Este es de la familia de don Steve Jobs. Don Steve Jobs dijo en una ocasión, aquellos que están lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar al mundo son quienes lo cambian. A lo largo de la historia, los cristianos hemos sido tenidos por locos. 1 Corintios 1:18, Reina Valera contemporánea, dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Así que habrá por aquí alguna cantidad de locos, como dice Steve Jobs, y de alguna manera, como lo dice la palabra del Señor también, para cambiar el mundo. Ojalá este día, hermanos, aquí en este lugar, en esta plataforma donde estamos juntos, haya suficientes locos dispuestos a cambiar este mundo en el nombre de Jesús. Y si es así, que el Señor los use para su gloria. Amén. 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 ¿Qué les parece si oramos? Amén. Cierre sus ojos un momento allí conmigo y digámosle, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por desafiarnos una vez más. Gracias por inspirarnos. Gracias por recordarnos la tarea que tenemos por delante. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Yo te pido de manera especial por mis hermanos allá en Panamá. Bendice a todos los que son parte del Centro Cristiano de Panamá. Bendice a Gustavo y a Diana como pastores. Bendice a todo el liderazgo, Señor, que está con ellos, apoyando esa tarea. Pero bendice a cada ovejita, cada miembro, Señor, de la congregación, que juntos puedan seguir creyendo que pueden cambiar la historia, que pueden cambiar el mundo. Como lo hemos dicho hoy, empezando por sus propias vidas, el cambio empieza en nosotros, incluyendo a nuestras familias. No los podemos dejar olvidados en el camino, pero también uniéndose como iglesia, como cuerpo, como congregación, para seguir soñando los sueños de Dios, seguir creyendo en lo que Dios les ha dado como promesa. Úsalos para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén.